Quiero darle las gracias a todos por estar aquí, la bienvenida a la casa de nuestro Dios. Quiero que oremos para empezar. Hoy quiero dar gracias a nuestro Dios primeramente porque tenemos la oportunidad de estar aquí hoy nuevamente. Quiero darle gracias por un día más y pedirle a nuestro Señor que hoy Él tome control absoluto de todo lo que aquí se hable y que cada palabra ah, podamos recibirla y podamos poner en práctica todo lo que Dios quiera para nuestras vidas hoy. Hoy quiero darle gracias por cada uno de mis hermanos, los que estamos aquí y los que no están. Que Dios bendiga grandemente a cada uno de ellos, de los que están y de los que no. Hoy quiero dar gracias también por nuestro pastor, por nuestra iglesia, y pedirle a Dios que siga bendiciendo este lugar, que nos siga llenando de su amor, de su gracia y de su misericordia. Hoy quiero dar gracias por este día y por el servicio de hoy. Y quiero dar gracias en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Hoy quiero leer el Salmo 27, si me pueden. Hoy dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanza a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. En la tierra de los vivientes, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si esperas a Jehová. Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos a la Santa Cena, a esta mesa hermosa, maravillosa, ¿no? La bendición de poder estar una vez aquí parado. Es de grande bendición para mí poder estar compartiendo con ustedes este momento. Y desde el transcurso de la semana que vi el anuncio del pastor sobre el título del mensaje, me cautivó, me llamó mucho la atención el hecho de hablar de la gracia, ¿no? La gracia que creo yo que muchas veces damos por sentado que todos somos merecedores de la gracia de Dios, y creo y siento que es el mayor regalo, ¿no?, que Dios nos ha podido dar. Es un regalo maravilloso recibir la gracia por parte de Él, y que a veces pensaríamos que todos la merecemos o que todos debemos de ser parte de ello, nomás por el hecho de existir, o por el hecho de estar aquí. Y a veces nosotros juzgamos o creemos o criticamos o pensamos que no todos la merecen, pero Dios no la da a todos,
¿verdad? Aún pensando que no somos merecedores de ella. Y yo les hablo esto desde mi vida personal, desde un punto que hoy que estoy aquí, hoy que pertenezco a la iglesia, hoy que tuve este reencuentro en mi vida con Dios, hoy me doy cuenta, ¿verdad? Que la gracia de Dios es maravillosa y la experimentas desde momentos muy difíciles en nuestra vida. Yo les puedo decir que a mí me tocaron vivir experiencias y situaciones muy complicadas en mi vida desde muy pequeño, desde mis 2, 3 años de vida, y que conforme fui creciendo, fui entendiendo y fui viendo muchas cosas y que yo creía que muchas cosas eran por mi propia fuerza o eran por lo que yo sabía hacer o por lo que yo entendía que era la vida y cosas de donde Dios me sacó de situaciones muy peligrosas, muy graves en mi vida, de tener en riesgo mi vida. Y que yo creía que por las decisiones que yo tomaba era que yo me libraba de esas situaciones. Y hoy me doy cuenta que no es más que la mano de Dios poderosa en mi vida y esa gracia hermosa que Él derramó en cada uno de nosotros, que Él nos permite ahora estar aquí. Él nos permite poder entender y comprender por qué trabaja Él de esa manera. Los misterios de Dios, hermanos, son inexplicables. Y les comparto esto que lo escribió mi hermano Raúl, lo conocieron en la boda, ahora con lo de la pérdida de su amigo Nacho, que les compartí ahí que si podíamos orar por él, desafortunadamente perdió ya la vida él el martes, miércoles de esta semana, hoy lo estarán cremando. Y yo le decía a mi hermano, él hacía una publicación y decía, yo no entiendo cómo los misterios de la vida pueden llevarse a personas que creemos que no merecen perder la vida, ¿verdad? Que son personas buenas, que son personas que hacen el bien, que él en su idea o en su pensamiento, para él es algo que él no puede entender o comprender, ¿verdad? ¿Por qué suceden esas cosas? Pero a lo mejor nosotros que estamos de este lado, pues podemos darnos cuenta que los misterios de Dios y como Dios trabaja en la vida de las familias, pues nunca lo vamos a entender y nunca lo vamos a comprender. Y lo que vamos a tener que hacer es aceptar lo que Dios tenga para nuestra vida, ¿no? Lo que Dios quiera, lo que Dios determine para cada uno de nosotros, no podemos renegar de la voluntad de Dios. Y eso es algo que yo he aprendido durante este tiempo que he estado caminando en los caminos de Dios, que lo que yo creía que era por mis propias fuerzas o lo que yo entendía que yo tenía que hacer de alguna otra manera, al entregarle todo eso a Dios en sus manos, Dios trabaja de diferente manera. Dios hace las cosas de diferente manera en la vida de cada uno de nosotros. Y sé y estoy convencido que cada uno de nosotros que estamos aquí, por las razones que estemos aquí, somos pueblo escogido de mi Padre. Somos un pueblo elegido. Me llamó mucho la atención en Romanos 11, cuando el apóstol Pablo le dijo a los romanos, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Les dijo, y si por gracia, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera, la gracia ya no sería gracia. Nosotros muchas veces creemos que nuestras obras nos llevarán al camino correcto, nuestras obras nos van a salvar. Y realmente la palabra de Dios es muy clara. La gracia de Dios es la que nos tiene aquí. Y la gracia de Dios y el amor de Dios que tiene para con nosotros, seamos buenos, seamos malos, seamos lo que sea, en la forma en la que nosotros nos sintamos como personas, los errores o aciertos que hayamos cometido alguna vez en nuestra vida, Dios es amor y Dios siempre va a tener sus brazos abiertos para cada uno de nosotros. Así que un consejo que yo les doy, el mejor lugar en el que podemos estar es aquí, hermano. Este es el lugar este es el lugar que nos corresponde a cada uno de nosotros. No nos juzguemos o no nos autoflagelemos nosotros mismos o no tratemos de castigarnos nosotros mismos como personas, sino que vengamos a los pies de Cristo cada uno de nosotros y que Él
se encargue de moldear nuestras vidas, que Él se encargue de hacer el trabajo que tiene que hacer en la vida de cada uno de nosotros. Se lo repito, yo por experiencia, llegó un momento en mi vida en que dije, estoy cansado de la vida que vivo, estoy cansado de lo que hago día con día, de creer que porque yo esto, que porque yo tengo buenos trabajos, que porque yo tengo buenos puestos políticos, que porque yo hago esto, que porque estoy en una venta y la gente te aplaude y que por lo que ustedes quieran. A mí eso, y se lo compartí hace poco al hermano Aurelio, le decía, eso a mí me llenaba, eso a mí me satisfacía y es el error más grande que podemos cometer en la vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es vanagloria, porque es algo que nosotros buscamos para nosotros mismos. Pero cuando te das cuenta que a quien tienes que poner por delante de nosotros es a Dios y que siempre vaya Dios adelante de nosotros, créanme que todo cambia. La vida cambia por completo. Te da un giro de 180 grados en tu vida y te hace ver las cosas de otra manera. Y es por eso, hermanos, que en este momento que llegamos aquí a la mesa del Señor, para mí es una bendición muy grande. La verdad es que esta cena del Señor en este día, yo no la elegí, el pastor no la asignó, pero todo tiene un porqué y todo tiene una razón de ser y siempre hay un propósito en las decisiones que Dios toma para la vida de cada uno de nosotros. Mi mente estaba en otra cosa, saben que yo ya tenía un mes fuera de aquí con el trabajo, que la boda, que esto, que el otro, y a partir de esta semana cuando vi lo que el pastor hizo, es en el momento en que yo sentí que Dios me volvió a aterrizar y me volvió a enfocar y me volvió a poner en el lugar que me dijo, a ver, lo demás ya está, ya pasó lo que tenía que suceder, a lo que te incumbe. ¿Y qué es lo que nos incumbe en este momento? Volver a alinear nuestro camino, volver a alinear nuestros pensamientos y seguir trabajando en la obra, seguir trabajando en lo que mi hermano Aurelio, igual como él les hizo la invitación, yo se las hago extensa. El mayor trabajo que nosotros tenemos como cristianos es evangelizar. A eso estamos llamados. No estamos llamados a venir a estar sentados aquí. No estamos llamados a venir a escuchar alabanzas o escuchar una prédica los domingos. Estamos llamados a que nosotros podamos hacer un trabajo afuera. ¿Por qué? Porque los que estamos nosotros aquí sentados, a excepción de algunos, pudiéramos pensar o creer que todos estamos en el mismo canal. Sí, pero afuera sabemos que es donde tenemos el verdadero trabajo que hacer. Así que los invito, al igual que el pastor, al igual que el pastor Aurelio, a que hagamos y trabajemos para la obra cada uno de nosotros y darle gracias a Dios que esta mesa nos trae a ese pensamiento nuevamente que por su gracia y por su misericordia podemos llevar a cabo este momento sublime dentro del servicio. Es algo hermoso que nosotros pertenezcamos a una iglesia donde podamos llevar a cabo día con día, cada domingo, la cena del Señor, porque es la manera como nosotros podemos recordar el sacrificio que Dios hizo para nuestras vidas. Que Dios los bendiga, hermanos, y si nos podemos poner de pie y me ayudan a orar, por favor. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre Divino, por este tiempo maravilloso, por permitirnos llegar a este momento, Señor, del servicio en el cual recordamos, Padre Divino, el sacrificio que tú hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. Ese sacrificio vivo, Señor, que si no fuera por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz, nosotros no estaríamos aquí, Señor. Por tu gracia, por tu misericordia, por ese amor tan grande que tienes para cada uno de nosotros, mi Señor. Perdónanos, Padre Divino. Perdónanos, mi Señor, a cada uno de nosotros si cometemos errores en el camino, si nos equivocamos en el transcurso de la semana, mi Señor. Pero aquí estamos, Padre. Aquí estamos nuevamente delante de ti, Señor, con un corazón quebrantado, con un corazón humillado, Señor, para poder venir a dejar todas nuestras cargas, Padre Santo, poder venir a dejar, Padre, todo eso que nos tiene, Padre Santo, agobiados de alguna otra manera, todo eso, Padre Santo, que puede perturbarnos nuestra cabeza. Pero de igual manera, mi Señor, darte las gracias, mi Señor, por tu bendita misericordia, por tu gracia, por tu amor que derramas en la vida de cada uno de nosotros.
Bendice a mis hermanos aquí presentes, bendice a cada uno de los hermanos que no pudieron asistir el día de hoy y sé con ellos en todo momento, Señor, y que disfrutemos, Padre Santo, y que conmemoremos, Padre, como tú te lo mereces, Señor, el pan y el vino que vamos a llevar a cabo en este momento. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, te amo. Recordemos, mis hermanos, ese momento maravilloso en el cual Jesús se sienta con sus discípulos y sentados en la mesa tomó el pan, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí siempre. Podemos comer. Luego tomó la copa, la alzó y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la beberes, hacer todo esto siempre en memoria mía. Podemos beber. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre, por este momento, Señor. Gracias por la bendición de cada uno de mis hermanos. Gracias por sus familias, Padre. Bendícelas, protégelas donde quiera que ellas estén, Señor. Bendice, Señor, todas esas necesidades que hay por cada uno de ellos, Señor. Bendice, Padre Santo, ese ministerio que se está llevando a cabo por parte del pastor, Señor, de la comida que se les está dando a los jóvenes allá en la iglesia de Laxpur. Que esa obra siga trabajando, que nosotros podamos apoyar desde nuestra trinchera, Señor, con lo que tengamos que aportar, lo que tengamos que hacer, Señor, para que esa obra siga trabajando, Padre Divino. Bendice a aquellos países, Padre Santo, que están en guerra, Señor. Esos países, Padre Santo, que nosotros no podemos entender porque hay esos conflictos bélicos, Señor, que se llevan día a día, Padre Santo. Pero sabemos que son profecías, que son cosas que están escritas, que son cosas, Padre Santo, que estarán sucediendo, Señor, cada vez con mayor frecuencia, Padre Santo. Lo único que te pido, Padre, es que nos guardes, que nos protejas, Padre Santo, a cada uno de nosotros, que cuides de nuestras vidas, que cuides de la vida de cada uno de nosotros, Señor, de nuestras familias, y que todas esas personas que padecen, Señor, todos esos ataques en esos países como Palestina, Israel, Padre Santo, Irak, Ucrania, Rusia, todos esos países que se están viendo involucrados. Pon, Padre Santo, tu mano poderosa en la vida de cada uno de sus lugares, Padre Santo, y toma el control absoluto, Señor, para que todo eso, Señor, termine lo más pronto posible, mi Dios. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, te damos las gracias por este momento, Señor, y sigue tomando el control del servicio y de la palabra que llevará a cabo nuestro pastor en el mensaje que tiene preparado para nosotros el día de hoy. Gracias, mi Dios Todopoderoso, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, te damos las gracias, Padre. Es Marcos 6, del 14 al 29. Y leemos la palabra de Dios. Dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno,
en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Gracia barata. Y la gracia que Jesús, que Dios nos ofrece, no es barata. Jesús pagó un precio muy profundo y muy grande. Pagó el precio de dejar su trono de gloria, de dejar el cielo, de dejar quien Él era y hacerse carne y venir y habitar y salvarnos a todos nosotros. Le pagó un alto precio por ese acto que Él hizo. Le costó mucho, le costó su vida. Y es por eso que la gracia que Él nos da no es barata, no tiene precio lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Y es por eso que le quise poner este título de gracia barata, para que se nos grabe de que nuestro cristianismo no es algo barato, de que nuestra fe no es algo barato, de que la gracia que Dios tiene hacia nosotros y nos da diariamente no es algo barato. Le costó, y le costó cada gota de su sangre. Lo más hermoso de ir al seminario, a un seminario acreditado, por casi 12 años. ¿Sabían que yo tengo una educación de seminario? Por 12 años fui al seminario. Y yo me acuerdo cuando era niño que yo quería ir al seminario de la Iglesia Católica y decían, son 7 años. Yo decía, es toda una vida. Estudian muchos esos hombres para llegar a ser sacerdotes, 7 años. Pues yo tengo 2 maestrías en teología, una en teología, 4 años, otra en divinidad, otros 4 años, y tengo un doctorado, otros 4 años. Ahí es de que son 12 años de preparación, 12 años de leer y conocer a grandes maestros y a grandes teólogos como Justo González, que aquí lo tuvimos, que es uno de los más grandes historiadores de la iglesia, uno de los más grandes teólogos que todavía vive, gracias a Dios, y que es un gran hombre, y que me he sentado a sus pies para aprender de la teología, para aprender de la Biblia, para aprender del cristianismo. Era tan bello, y todavía leer a Gustavo Gutiérrez, que es uno de los más grandes teólogos que ha existido también de Latinoamérica, que fue el gran teólogo de la teología de la liberación, que la teología de la liberación publicó, él la hizo, él es el escritor de esta teología de la liberación, que en pocas palabras la teología de la liberación dice que Dios prefiere al pobre, que Dios prefiere al pobre, tiene preferencia para el pobre. Y es tan hermoso leer a este gran teólogo, a Gustavo Gutiérrez. Esta semana pasada acaba de fallecer otro de los grandes teólogos, que se apellidaba Molman, que es extraordinario. Yo lo escuché varias veces, extraordinaria su teología, en donde yo me quedaba con la boca abierta y él terminaba de hablar y yo decía, ya terminó,
Pero ¿cómo que pudo ya haber terminado? Es que quiero seguir escuchándolo. Un gran teólogo. Finalmente lo hemos perdido la semana pasada. También tengo a un teólogo que es muy buen amigo mío y que también fue mi mentor y que él era el decano del seminario teológico de Lexington, Kentucky, y que por él yo fui a estudiar ahí, porque él es un gran teólogo, es un gran teólogo del ecumenismo y un gran teólogo excelente en defender al pobre, al hispano, a nosotros, y finalmente él se ha retirado, pero es un gran amigo, un gran hombre, un gran teólogo. Dr. Kinnaman, que si uno lo escucha, él estuvo predicando en Tucson hace como 4 años y fue una predicación excelente. Pero del que yo les quiero hablar, de este gran teólogo, Dietrich Bonhoeffer, que él creó esta expresión, gracia barata. Él la creó, él estableció. De él son the legal rights. Él la puso ahí y él escribió mucho sobre esta gracia barata. Este hombre era un pastor luterano que predicaba, enseñaba en los seminarios, pero él estaba cansado de que la gente judía estaba siendo destruida por los nazis. Y la iglesia hablaba de la gracia, la iglesia hablaba de ayudar, pero nadie iba a defender a los judíos de los nazis. Pues él deja su escuela, deja donde estaba enseñando, deja todo y se va para conspirar en contra de Hitler. Lo deja todo, lo sacrificó absolutamente todo. Es capturado y a la edad de 39 años fue ahorcado. Todos estos teólogos fueron mentores. Y todavía alguno de ellos, como el doctor Justo González, todavía sigue vivo. Todavía doctor Kinnaman, todavía sigue vivo. Y estos mentores nos enseñan sobre la disciplina cristiana, son mentores del llamado que Dios nos ha entregado. Son mentores de esa enseñanza del evangelio de amor y de justicia. Son mentores y constructores del reino de Dios. Necesitamos más pastores, más pastoras, predicadores, maestros de la fe que nos hablen sobre esa entrega sacrificial, esa entrega de sacrificio por causa del evangelio, por causa de Cristo. Gracia barata la llama este gran teólogo Bonhoeffer. Y esa gracia barata lo que quiere decir que nos bautizaron, pero no hay ningún compromiso. Eso es lo que significa gracia barata. Nos bautizamos, somos bautizados, pero no hay ningún sacrificio, no hay ningún compromiso. Tomamos la Santa Cena, es un pan más, es una copa más, no hay ninguna demanda. Tenemos fe, pero sin práctica. Esa es gracia barata. Nos hemos arrepentido, pero no ha habido ningún cambio en nuestro carácter, en nuestro comportamiento. Gracia barata. Creemos, pero sin entrega. ¿Qué necesidad hay de entregarnos? Gracia barata. No hay ningún compromiso, no hay ninguna necesidad de practicar, no hay ninguna necesidad de entrega, no hay ninguna necesidad de desarrollo y crecimiento espiritual. Gracia barata. En nuestra escritura de hoy vemos que Jesús se da cuenta de que su mentor, porque Juan el Bautista era el mentor de Jesús, muy importante, hasta Jesús tenía un mentor. Y Jesús se da cuenta y recibe la noticia de que su primo, que Jesús, su mentor, fue decapitado.
Porque recuerden que Marcos 1:9 nos dice que Jesús vino al río Jordán para ser bautizado por Juan. Muy importante. Murió el mentor de Jesús. ¿Cómo necesitamos mentores actualmente? Y Jesús no comenzó su ministerio hasta que Juan el Bautista murió, hasta que Juan el Bautista menguó. Y la vida cristiana demanda nuestro envolvimiento. Ahora que muchos de estos teólogos ya no están con nosotros, pero el trabajo continúa. Juan fue decapitado, pero el trabajo continúa. El trabajo de la iglesia jamás va a terminar. El trabajo de alimentar al pobre, de darle agua al sediento, no va a terminar. Si yo lo dejo de hacer, alguien más lo va a continuar. Y aquí Juan el Bautista fue decapitado, terminó su ministerio, menguó su ministerio, pero el trabajo del reino continúa. Y ese es el llamado que Dios nos hace, de que nos envolvamos en esta vida de una forma sacrificial, en la vida social y también en la vida política, pero cuánto más en la vida espiritual, en la vida religiosa. Tenemos que envolvernos, y envolvernos significa sacrificarnos, entregarnos con alma y cuerpo. Aquí vemos que el mensaje de Juan el Bautista enfrentó obstáculos dentro de la política, enfrente del rey Herodes. Y Jesús también lo enfrentó. Incluso él fue puesto en la cruz del Calvario por los dirigentes religiosos y por los que estaban en el poder. Contimás nosotros, que somos sus seguidores. Si Jesús sufrió, también nosotros vamos a sufrir en muchas formas, en las cuales vamos a tener que dar y hacer mucho sacrificio. Aquí vemos que hay muchas necesidad en la cual vamos a tener que hacer muchos sacrificios, porque las necesidades de la comunidad y las necesidades del mundo son muchas. Proteger a los que son más vulnerables de nuestra sociedad va a demandar mucho sacrificio de nuestra parte. Encontrar nuevas formas de cómo podemos tener más compañerismo con las gentes que no quieren tener compañerismo con nosotros, va a demandar mucho sacrificio y mucha entrega. Realmente se necesita tener mucho sacrificio y sacrificarse mucho para compartir lo que tenemos. No nos gusta compartir lo que tenemos. Hay que hacerlo sacrificialmente y, más que todo, compartir el poder. Que eso lo estamos aprendiendo aquí en nuestro santuario, en la iglesia, en donde compartimos el poder con nuestra hermana iglesia Alfa y Omega. Y aquí vemos que Juan el Bautista habló la verdad a la gente que estaba en el poder. Habló la verdad a la gente que estaba en el poder. Y cuando alguien habla la verdad a la gente que está en el poder, siempre hay consecuencias. Siempre hay conflictos. Siempre hay dolor. Y yo le voy a decir que la mejor cosa, la cosa más buena que usted haga, por la cosa más buena que usted haga, usted va a ser castigado. Y muchos de nosotros decimos, ay, pero yo he sido tan bueno y me tratan tan mal. Pues bienvenido al reino. Bienvenido al cristianismo. Porque toda cosa buena va a ser castigada. Y eso lo vemos en nuestro Maestro Jesús, que todo lo hizo bien, todo lo hizo bueno,
y todo lo que hizo bueno lo llevó a la muerte. Fue castigado. Ahí dice que, hermano, tan solo sonría y siga haciendo lo bueno, porque aunque haga lo bueno, lo van a castigar. Gloria a Dios. Y es muy importante que veamos aquí cómo Juan el Bautista le dice la verdad al rey y por decirle la verdad fue castigado. Decir la verdad va a traer consecuencias. Y verdaderamente la Escritura nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bueno, es una paradoja, porque hay muchas veces que al decir la verdad nos va a traer muchos problemas. Y eso fue lo que pasó aquí con Juan el Bautista. Y es una historia muy triste, que cuando todos los que estaban escuchando al final, cuando la hermana Isabel terminó de leer el Evangelio, escuché muchos suspiros como diciendo, ¿y qué va a predicar? Pero ¿qué historia es esta? O sea, una historia tan macabra, una historia tan triste, una historia que verdaderamente uno dice, ¿y qué podemos nosotros aprender de ahí? ¿Qué evangelio hay ahí en esta escritura? Y aquí vemos que al comenzar la palabra hoy, el evangelio de hoy, Herodes pensaba que Jesús era Juan el Bautista resucitado, porque ya lo había decapitado. Y dice, ¿cómo que ya se apareció Juan el Bautista por acá? Y otros pensaban que era Elías, y así diferentes profetas del tiempo pasado. Pero vemos aquí que hay una observación que podemos hacer muy clara, que el rey estaba perplejo. ¿Y qué quiere decir aquí al ver que el rey estaba perplejo? Lo que quiere decir que Juan, al escuchar el rey a Juan el Bautista predicar, enseñar, el rey se sentía confuso, dudoso, incierto. Y yo creo que eso es lo que debemos hacer todos los predicadores, meterle la duda, ponerlo nervioso, dejarlo incierto. Y aquí era lo que estaba haciendo Juan el Bautista. Lo puso nervioso, lo puso confuso, lo puso incierto, lo puso a hacerse preguntas. ¿Cómo yo estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Quién es este hombre? ¿Qué me está tratando de decir este hombre? Perplejo, dice aquí. Yo creo que se quedó todavía más perplejo cuando su hija le pide la cabeza. ¿Y qué voy a hacer? Todavía, o sea, si antes yo no escuchaba a Juan el Bautista, ahora tengo que escuchar a mi hija. Es por eso que debemos de tener mucho cuidado a quien escuchamos. Y aquí el rey Herodes no escuchó a Juan el Bautista, tuvo que escuchar a su hija. Y él hizo una decisión muy impulsiva. Le bailó su hija en frente de todos los grandes líderes y le dice impulsivamente, pídeme lo que quieras. Te daré incluso la mitad de mi reino, impulsivamente. Y hermanos, yo creo que ese es el gran pecado de nosotros los seres humanos, que hacemos muchas cosas impulsivamente, sin reflexionar, sin cautela y solamente por la impresión del momento. Y eso fue lo que hizo el rey Herodes. Estaba impresionado por el momento, hizo una decisión sin pensar y le promete la mitad de su reino a su hija. Y su hija, al pedirle la cabeza de Juan el Bautista, él se sintió otra vez más perplejo, más asustado, más confuso.
y tuvo que hacer la decisión, porque en aquellos tiempos, él hacer una decisión o hacer un juramento, especialmente, la escritura es muy específica, dice que lo hizo en frente de todos los líderes, en todos de sus grandes invitados, no se podía echar para atrás. Entonces ahí tuvo que él decidir hacer lo que él había prometido. Y aquí vemos que Juan el Bautista perdió su vida. Y aquí vemos, nos podemos hacer esa pregunta. ¿Cuál fue? ¿Herodes hizo una decisión correcta e hizo una mala decisión? Yo creo que esa pregunta es para nosotros. Cuando estamos perplejos, confundidos, asustados, ¿cuál es nuestra decisión? Es una decisión que nos lleva a cosas que son del reino. Es una decisión que nos lleva a pagar el precio. Es una decisión que nos lleva a dar frutos. O es una decisión cuando estamos perplejos, cuando hay preguntas en la vida, nos lleva a más confusión, nos lleva a más destrucción, nos lleva al daño. Es para nosotros esa pregunta. Gracia barata. Todos nosotros pagamos mucho ya, mucho sacrificio. Muchos de ustedes se levantan a las 3 de la mañana para ir a trabajar a sus trabajos. Muchos de ustedes se entregan al cuidado de sus hijos. Es un sacrificio. Y aquí, al nosotros ver es que Dios nos está diciendo, la vida espiritual es un sacrificio. Cuesta. Es un compromiso. Es una entrega. Lo vas a hacer. Y hay veces que nos entregamos sacrificialmente a la sociedad, a la familia, al mundo, a nuestros trabajos. Pero ¿qué es sobre el sacrificio de amar? El sacrificio de perdonar. El sacrificio de crecer espiritualmente. El sacrificio de desarrollarse espiritualmente. ¿Dónde está ese sacrificio? ¿Dónde está ese compromiso por las cosas de Dios? ¿Dónde está ese compromiso de orar? ¿Dónde está ese compromiso sacrificial de estudiar la Biblia? ¿Dónde está ese sacrificio que decimos voy a entregarme para ayudar al necesitado? O para ir a evangelizar, o para ir a ayudar al que lo necesita. ¿Dónde está ese sacrificio? O tan solo nos quedamos como Herodes, perplejos, y decidimos dañar más. Y yo creo que en esta tarde, al responder a este llamado, decimos nosotros, el trabajo continúa. Porque al que algunos sean perplejos y se vayan a hacer más daño, aunque otros digan el trabajo no es mío, Jesús nos dice, el trabajo continúa. Y es lo que hizo Jesús. El sacrificio continúa. Juan el Bautista se sacrificó y entregó su vida. Bonhoeffer, a la edad de 39 años, se sacrificó y él dice, la gracia que Dios me ha dado cuesta y es valiosa, no es gracia barata. Entrego mi vida. Y espero que cada uno de nosotros, después de esta tarde, se nos graben esas palabras de que la gracia de que Dios nos ha dado es tan valiosa que la vamos a tener cerca del corazón, cerca de las manos, pero también en cada paso que damos sacrificialmente por el mundo que nos rodea. Amén.